Bien, si vamos a hablar de funciones en Python, tenemos que saber cómo se definen y para eso necesitamos la sintaxis, ¿vale? La sintaxis lleva la siguiente estructura de una función. Tenemos que colocar el comando def. Con eso indicamos que vamos a definir una función, ¿vale? Después viene el nombre de la función, ¿de acuerdo? Ese nombre debe de iniciar con una letra. Puede combinar números y algunos símbolos. Insisto, les recomiendo que solamente utilicen guión bajo, ¿sale? Eh, Paréntesis y dentro del paréntesis los argumentos. ¿Qué sería mejor colocar el nombre de variables? var1, coma, el separador entre variables es la coma, var2, ¿sale? Coma, y todas las variables que necesiten, ¿sale? Eh, Coma y var k, ¿de acuerdo? No sé cuántas. Aquí estos var, ¿sale? Son nombres de variables, ¿de acuerdo? Y después de eso, dos puntos, ¿sale? El conjunto de instrucciones y una instrucción que se llama return, ¿de acuerdo? Y aquí la salida. Esta salida también es el nombre de una variable. Es el nombre de variable de salida. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que hace una función. Escriben def, nombre de la función, las variables que va a requerir, la salida. ¿Vale? Y esto les permite ahorrar código, definir ciertos elementos y es básicamente lo que tenemos con Python. Vamos a trabajar algunas funciones, yo creo, para poder entender cómo se trabaja, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Del momento no. No. Entonces, si ustedes empiezan a escribir def, les va a indicar que es la definición de una función. ¿Sale? Tienen que poner el nombre de la función, lo que quieran poner, paréntesis, lo que son los argumentos, dos puntos y después lo que va a ser la función. ¿De acuerdo? Ahí me marca print. Hola. Que va entre. Hola. Ahí está. ¿Ya? Eso es una función. Los argumentos no siempre son necesarios. Puede ser que tengamos una función que no requiera variables. ¿De acuerdo? ¿Vale? El nombre es el que ustedes definan. ¿De acuerdo? Aquí, función, guión bajo, que imprime hola. Ya, esa función va a imprimir siempre hola. ¿De acuerdo? Digo, es peor llamarle hacia la función porque pues, es más fácil escribir print. Hola. ¿Vale? Pero si nada, llamamos, por ejemplo, nada más h, ¿ya? Si nosotros escribimos por aquí h y lo ejecutamos, Python va a entender que h es una función que no recibe ningún argumento y que imprime la palabra hola. Lo corrimos, imprimió hola. ¿Vale?
Si lo escribo, por ejemplo, n igual a 0, while mientras que n sea menor que 100, no, mejor nada más 10, porque eso me va a dar miedo. Y pongo h, n igual a n más 1. Esto va a imprimir 10 veces sola. Ahí está, 10 veces sola. Si le ponemos un argumento, por ejemplo, que reciba un número, ¿de acuerdo? Va a recibir ahí, va a hacer algo, tiene que hacer algo con ese número, si queremos, si no, no. str, ahí va a imprimir hola más el número que le estemos indicando, ¿de acuerdo? El problema es que si lo tratamos de correr así como está ahorita, nos va a marcar errores en la H, porque aquí no le pusimos ningún elemento del que dijimos que debía de tener. Entonces siempre hay que colocar los argumentos, ya sea que escribamos explícitamente un número o metamos dentro una variable de tipo numérica en este caso, porque es lo que estamos diciendo que vamos a ocupar. Si hacemos esto, imprime hola 19.7 porque le dijimos que escribiera hola más 19.7 y aquí nos imprime hola con números que van desde el 0 hasta el 9. Entonces la función nos permite hacer cosas que nos pueden ahorrar código o que pueden hacer cálculos que nosotros no tenemos la control o que podemos llamar en algún momento por alguna necesidad. ¿De acuerdo? Las funciones van a trabajar de ese modo. O simplemente podemos empezar a definir funciones que no estén, que no existan y que necesitamos crear. La idea de que nosotros definamos una función o que aprendamos a definir una función es que en la parte de métodos numéricos, todos los códigos suponen que tienes una función. ¿Sale? Entonces, como suponen que tienes una función, se aplican, ¿sale? Hacen los cálculos trabajando con una función arbitraria. Entonces, cuando nosotros creamos nuestro código para un método numérico, ¿sale? Lo que vamos a hacer es definir la función y cada vez que querramos aplicar el método numérico a una función diferente, pues en lugar de cambiar el código, nada más cambiamos la sección de la función. ¿De acuerdo? Esa es más o menos la idea. Y podemos definir una función o varias funciones. ¿De acuerdo? Ahí tenemos esa función. Podemos definir otra. Def, fact, por ejemplo, que reciba otro número, nn, y que haga, aquí le podemos meter una serie de instrucciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacer que nos calcule el factorial de n. Entonces, i igual a 1, ¿vale? Factorial, vamos a asignarle el valor de 1, ¿vale? Mientras que i sea menor o igual que n, factorial, que lo vuelva factorial por i, y ahí pues, hazlo i más 1, ¿vale? Esta sí le voy a decir que regrese, que nos regrese a factorial. A diferencia de la función anterior, ¿vale? De h no devuelve absolutamente nada. Imprime esto y esa es su acción. Imprimir esto con un número después, que era lo que teníamos acá. Esta función factorial pide un número, hace operaciones con él
y después devuelve un número, ¿de acuerdo? Entonces esta función arroja un resultado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a ponerla acá. Fact, vamos a ponerle 5. ¿Recuerdan qué es el factorial? Sí. ¿Qué hace el factorial? Multiplica la serie de números por el número que se le asigna como factorial. Ujú. Entonces aquí va a multiplicar 1 por 2, por 3, por 4, por 5. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Empieza ahí en 1, ¿sale? Multiplica 1 por 1, después i vale 2, multiplica 1 por 2, le da 2, luego i vale 3, 3 por 2 es 6, ahora i vale 4, 4 por 6, 24, luego vale 5, 5 es menor o igual que 5, ¿sí? Entonces era 5 por 24, da 120, ya daría 6, 6 es mayor que 5, entonces se va a salir del while y va a regresar el valor de factorial. Entonces aquí nos debe de escribir 120. Y aquí aparece 120, ¿sale? No sigue apareciendo los de hola porque pues, ahí siguen, ¿de acuerdo? Entonces esto nos está calculando el factorial. Y puedo mandarlo a imprimir, ¿de acuerdo? O puedo llamarlo dentro de otra función. Por ejemplo, en lugar de que haga strnum, ¿qué les parece si le digo que es el factorial? Que en lugar de imprimir hola más str, imprima el factorial, si es que lo puede calcular. Hola, esto es lo que calcula como factorial de 19.7 y luego calcula todos estos. El factorial de 0, de 1, de 2, de 6, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y de 9. Calculó todos estos factoriales. Las funciones las podemos llamar dentro de otras funciones y no tienen ningún problema. Por salud mental, ¿sale? En realidad debería de definir primero factorial y después h, porque mandamos a llamar la función factorial dentro de h. Python no le interesa, mientras esté definida las construye y ya después compila, ¿de acuerdo? Cuando es llamada. Pero por salud mental conviene que las vayamos definiendo en orden de uso, ¿de acuerdo? Aquí utilizamos primero factorial antes que h. Entonces debemos haber definido primero este, ¿de acuerdo? Pero no le da ningún pero. ¿Sale? ¿Más o menos? Pues más o menos. Ok, a ver, hagamos otro ejercicio interesante, pero para eso vayámonos acá. Ya definimos la función factorial. ¿Se acuerdan que es una combinatoria? Lo debieron de haber tenido en su curso de estadística. ¿Cómo se calcula una combinatoria? ¿Se acuerdan de esto? La verdad no, profe. Era el cociente de un factorial entre la resta de n menos r factorial. Perfecto. ¿Sale? Lo que te dice es que de un grupo de n elementos, ¿cuántas formas hay de elegir r de ellos? Obviamente se espera que n sea mayor o igual que r y a su vez mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esta es la estructura que debemos de tomar. Ya definimos el factorial, entonces podemos construir esta estructura. ¿Sale? Y podemos crear una función que se llame combinatoria. Pero la función combinatoria necesita dos elementos. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, definición combinatoria.
Combinatoria necesita dos elementos, n y r. ¿De acuerdo? Dos puntos, porque es la estructura, ¿sale? Y la variable, vamos a llamarle c, debe ser igual al factorial, que esta función la acabamos de definir aquí. Y factorial recibe un número, que en este caso dijimos que era n, porque la fórmula lleva arriba n factorial, abajo lleva n menos r y r factorial. Sobre paréntesis, factorial n menos r por factorial r. ¿De acuerdo? Aquí hicimos varias cosas, ¿de acuerdo? Que hay que notar. Voy a hacer el código un poquito más grande. Utilicé una función que ya habíamos programado, que fue factorial, ¿de acuerdo? Que calcula el factorial. Y la aproveché para definir una nueva función llamada combinatoria, ¿de acuerdo? Donde el resultado de la combinatoria está en la variable c. ¿Y cómo se calcula? Como dijimos que se calculaba. El factorial de n entre el factorial de n menos r por el factorial de r. Y aquí está, el factorial de n. Y aquí hay algo muy interesante porque pusimos factorial n menos r. Aquí lo que va a hacer Python es primero la operación y el resultado de esa operación va a ser lo que va a sustituir como la variable nn que va a utilizar para calcular el factorial y después devuelve el resultado. ¿Vale? Y aquí tenemos factorial de r. ¿Cómo trabaja Python? Y casi todos los lenguajes de programación hacen esto con las funciones. Entra aquí y lee la función. Dice factorial de n. Entonces toma el valor de n, lo mete aquí, hace las cuentas y lo devuelve. Y aquí guarda el factorial de n. Entre y ahora se va a dice factorial de n menos r. Toma n, toma r, lo resta, el resultado lo mete a la función, hace las operaciones y devuelve el resultado y lo mantiene en espera. Y ahora calcula el factorial de r. R lo utiliza como nn, hace las operaciones y lo devuelve. Ya que tiene los valores, multiplica este por este y el resultado lo que hace es este entre el resultado del producto de estos y se lo devuelve a C. ¿De acuerdo? Y aquí nos manda una advertencia de que pues, tenemos C y todo y demás, pero pues ¿qué estamos haciendo con eso? Return y hay que devolver a C porque si no, ¿qué caso tiene que hayamos calculado la variable C? ¿Sale? Y esa es la forma en la que estamos aprovechando una función para hacer cálculos dentro de otra función. Aquí, si se dan cuenta, el crear esta función nos ahorra el hecho de tener que programar este while 3 veces, ¿sale? Después, guardar los resultados en 3 variables diferentes y hacer las operaciones para tener esto aquí. ¿De acuerdo? Esta función utiliza los valores que le estamos indicando y ya que hace las operaciones debidas, pues obtenemos el resultado de la combinatoria. Hicimos una función que podría ser compleja, pues, que llevaría 3 while, lo redujimos a una sola función que calcula el factorial anterior. ¿De acuerdo? Más o menos. Sí. ¿Cómo funciona? Combinatoria de 5 y esta cosa requiere 2 valores. Si nada más le doy 1, me va a mandar un error. ¿Por qué? Pues dice que combinatoria requiere un argumento posicional. Hay un argumento posicional requerido perdido. ¿Por qué? Porque de los dos solamente puse uno de ellos. Entonces, ¿cuántas formas hay de, en una muestra de 5 elementos, elegir 2 de ellos? ¿De acuerdo? Es decir,
por ejemplo, tienen un ganado de 5 chicos y quieren 2 de ellos porque necesitan que levanten una mesa. Sale, entonces. ¿De cuántas formas pueden elegir 2 de ellos? 10. Aquí está el resultado. ¿De acuerdo? Es más, bueno, vamos a borrar todo lo demás porque si no, se ve medio raro. Esto ya no lo ocupamos. Ya hicimos cosas más complejas con esto. Ahí está. Hay 10 formas de escoger 5 de 2. O 10 y de aquí, de un grupo de 10 personas, elegir 5. 252. 252. Eso no suena bien. Profe, ¿Eh? ¿y ahí está usando la de print, hola? La de la función de H, No, no la estoy ocupando. pero Aquí tampoco no. la imprime, ¿sí? Ah, no, sí, sí la imprime. No, ya no la imprime. Porque no la estoy ocupando. La definí y todo. Pero como ya no la estoy ocupando, pues no hace nada con ella. De hecho, si nosotros escribimos, ya no quiero hacer nada, ¿vale? Tenemos un montón de funciones definidas aquí. Pero no las estamos ocupando. Existen y están bien definidas y todo. Pero no las estamos ocupando. ¿Vale? Sí, profe. Esas funciones se guardan hasta que las eliminemos, es decir, se pueden eliminar o hasta que las reemplacemos por otra función, ese mismo objeto. Si se guardan hasta que las eliminemos, podemos eliminarlas. Y no, o sea, si se refiere a que si podemos borrarlos, podemos borrarlos. Puede dejarlas ahí, puede dejarlas ahí. ¿De acuerdo? Si las eliminamos, no pasa nada, porque ya no las estamos ocupando. Si, por ejemplo, ponemos H, ¿sale? De 6 aquí, por ejemplo. Ahí va a utilizar la función hola 720. ¿Qué pasa si yo elimino esta función? ¿De acuerdo? La voy a control C, la voy a suprimir. Si yo lo elimino, ¿vale? Dice que el nombre H no está definido y aquí me marca un error porque hay una función, ¿vale? O hay un objeto que está utilizando un parámetro que no está definido. Entonces, si borramos algo y resulta que sí lo estamos utilizando, tendremos problemas. Igual con esto. Por ejemplo, aquí se manda a llamar H y H manda a llamar a factorial. Si la eliminamos, aquí ya nos manda un error de que no sabe quién es factorial y aquí nos manda otro error de que no sabe quién es factorial. Por eso nos aparecen este X y este X. Si nosotros lo corremos de todas formas, nos dice, oye, pues es que fact no está definido. No sé quién es fact. Entonces, tú puedes borrar funciones las veces que quieras. Si no las ocupas, pueden estar ahí o no. Si yo en estos momentos borro las funciones, no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque en estos momentos el código no las ocupa. Aquí por eso no nos manda ningún error. ¿Vale? Pero si las ocupamos y no están definidas, nos va a marcar errores. ¿De acuerdo? ¿Más o menos? Sí. Ok, vamos a dejarle hasta aquí por hoy y la próxima clase lo que nos vamos a dedicar ya va a ser a tener problemas y ver cómo construimos las funciones.